Ella. Muchísimas gracias, señor presidente. Aquí algunos se han vuelto psicólogos, psiquiatras, para decir qué enfermedad tiene el presidente, y de pronto algunos ciudadanos también nos han criticado dizque por improvisar, cuando han tenido los gobiernos unos y otros 200 y más años. Pero se les olvida que han ocurrido cosas en la historia de Colombia. Por ejemplo, 450.664 asesinatos entre 1985 y 2018. Por supuesto que no improvisaron, estaban construyendo sobre lo construido. 121.768 desaparecidos forzados. Muchos de ellos no aparecen. Por supuesto, fueron muchos años de aprendizaje para hacer eso. También hicieron 6.400 desaparecidos, no, falsos positivos. Esos que mataba la fuerza pública y que ahora no lo hace porque estamos cambiando. Esos hombres, jóvenes casi todos, sin trabajo, se los llevaron y les pusieron botas y uniformes para declararlos guerrilleros y matarlos. Pero además de eso, pagaron por sus asesinatos. Por supuesto, tampoco fue en un periodo corto, fue en un periodo largo de varios gobiernos. También se les olvida que el agroingreso seguro, el dinero se lo dieron a los ricos y ahora se ponen bravos porque se va no solamente tierra, sino también algunos proyectos para los pobres. Les fastidia sobremanera, pero también el enriquecimiento de familias presidenciales y sus hijos. Las zonas francas fueron un pasto verde para volverse en supermillonarios. Tampoco lo aprendieron en un solo gobierno, fueron varios y construyeron sobre lo construido. 9 millones de desplazados, gente y campesinos que sacaron a bala de sus tierras porque eran pobres, porque tuvieron que refugiarse en los cordones de miseria de las ciudades. Tampoco fue improvisado, eso fue completamente diseñado, aprendido y ejecutado. Las chuzadas y los asesinatos del DAS, de los cuales fuimos víctimas muchos compañeros de la Unión Patriótica, nos asesinaron y los mandaron desde el DAS. Todavía ese señor que dirigió en la cárcel porque daban las listas para que nos asesinaran. 200 jóvenes sin ojos en las manifestaciones, las últimas del 2021. 70.000 millones que ya el doctor Guerra lo anunciaba, sí, 70.000 millones abudineados que no aparecen por ningún lado. Pero no solamente eso, también se llevaron $500 millones de pesos destinados a la paz. Claro, algunos políticos y otros que no eran políticos se lo llevaron. ¿Para qué? Para comprar no sé cuántas cosas. En fin, eso lo hará la justicia. La SAE distribuía en el último gobierno, distribuyó a la élite política las riquezas que le habían quitado los narcotraficantes y ahora critican porque se las damos a los pobres, a los campesinos sin tierra. Yo creo que hay un mérito especial en esos campesinos que los sacaron a bala y que vuelven muchos a sus terrenos, o a otros que compraron con dinero untado de sangre también en las masacres donde sacaban a nuestros campesinos. A nombre de la democracia asesinaron mucha gente, a la oposición de esa época, a nosotros, 9 parlamentarios, 2 candidatos presidenciales, cientos de concejales, decenas de alcaldes, todos ellos murieron por pertenecer a la Unión Patriótica. Pero además ahora hablemos de algo en la actualidad. Señor presidente, 633 municipios sin centros de salud en el área rural. ¿Cómo no vamos a volver a reconstruir los centros de salud, a volverlos a dotar, a llevar las enfermeras, los médicos que en este momento no tienen en los llanos orientales?
no tienen en la Orinoquía, no tienen en la Amazonía y no tienen tampoco en algunas regiones de ciudades medias e intermedias. ¿Cómo así? Los campesinos de este país, ustedes, más de 3 millones de campesinos sin un peso para comer, cuando tienen más de 65 años. Vemos campesinos sacando la yuca, dejando el plátano para comer con 90 años, y los que no pueden caminar se mueren de hambre en sus piezas, que alguien le da permiso para ocupar en los campos y en las ciudades de este país. Por eso yo creo que sí, muchos estaremos de acuerdo en que hay que reformar. ¿Quién no está de acuerdo en este Congreso en que los centros de salud tienen que reconstruir? Termine, senador. Señor presidente, gracias. ¿Quién no está de acuerdo en eso? Si cada vez que llegamos a los pueblos, al corregimiento y a la vereda, lo primero que nos reclaman es una enfermera, un médico. ¿Y por qué no llegan? Porque el dinero se lo dieron a la CPS para que se cerraran por corrupción. Porque ahí sí que hay tela para cortar. Por eso queremos que la reforma a la salud se discuta y se discuta democráticamente, y vamos en la plenaria también a discutir lo que sufre la gente que no tiene prepago y que no va a la clínica Reina Sofía y el reino se quede en la 117. Pues sí, vamos también a continuar haciendo el cambio, ese cambio que necesita nuestro país, y vamos a construir sobre lo destruido, sobre lo que hicieron contra la gente, sobre lo que hicieron contra la salud, sobre lo que hicieron contra los derechos humanos. Y por supuesto que a nosotros nos duele profundamente, porque caminamos en los campos, en las ciudades, en los corregimientos, en las veredas, y acompañamos a nuestro presidente, no en la constituyente, porque aquí esto tiene un tufillo de que de pronto se revoca el Parlamento. No se va a revocar nada, tampoco se va a cambiar esa Constitución, pero hay un proceso constituyente que marcha en los pueblos, en las veredas, cuando uno llega a defender el agua, a defender los lagos, a defender los ríos. Escúcheme, señor presidente, a veces me emociono más de lo corriente, pero tenía que decir cosas que en mi larga vida política he tenido que vivir a lo largo y ancho de este país. El día que la política deje de ser un negocio, aquí todos nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora. Tiene la palabra la honorable senadora.